Sonido. Esto no tiene sonido, ¿por qué? Bueno, ¿cómo hago para el sonido? No me da sonido. ¿Sí? ¿Aló? Permítanme, hacemos aquí. Vivianita, buenos días, ¿cómo está? A ver, cambiamos este micrófono. Viviana, buenos días. Mi pastor, muy buenos días, bendiciones. Amén. ¿Cómo me escucha ahí? Sí, ahora sí ya escucho. Pues se escucha nítido, sí, de 1 a 10, ¿cómo escucha? ¿Cómo recibe el mensaje? 8, mi pastor, no se escucha tan fuerte, se escucha un poquito como lejos, pero sí se alcanza. Es que ahorita no escuchaba nada, entonces por eso me tocaba entrar. Bueno, permítame a ver. Con este micrófono, ¿cómo me escucha? Bien, mi pastor. Mucho mejor. Sí, señor. Bueno, muy bien, gracias. Buenos días, pastora Sandra. Bueno, muy bien. Bueno, amados, entonces continuamos con este tema que nos hemos propuesto iniciar. Mi pastora Sandra. Buenos días, Pastor Edgar, bendiciones. Hola, mi Qué pena pastora. que estaba ahí bregando con el sonido, Con el pero audio, ya, sí, gracias a Dios.
Eso es lo importante, sí. Gracias a Dios que ya está con nosotros. Y también, bueno, vamos a dar inicio. Mi pastora, ¿cómo está usted? Cuéntenos, por favor. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Hay como un poquito de gripa, pero bien en el nombre del Señor. Con la disposición de tener un tiempo muy bonito y muy bonito hoy en esta mañana. Gracias, pastor. Amén, mi pastora. ¿Qué opinión le merece acerca del tema que vamos a tratar, como son los beneficios de la sangre del Señor Jesús? Creo que es un tema muy importante y valioso para nosotros como cristianos, porque nos enriquece, nos ayuda realmente a entender cuál fue, o sea, ese sacrificio tan hermoso que ocurrió en la cruz del Calvario, pero a veces lo vemos solo el sacrificio, pero no vemos la profundidad de las cosas tan hermosas que beneficiaron no solo en nuestra parte espiritual, sino es más profundo, es mucho más allá. Entonces me pareció muy interesante. Amén, mi pastora. Así es. Y gracias por su aporte, porque de eso se trata, de que nosotros podamos comprender los beneficios tan extraordinarios que tiene la sangre del Señor Jesús. Y aunque queremos también quitar algunos tabús que se han creado a nivel de iglesia, ¿cierto? Que a veces usamos la sangre en el momento que no debemos para lo que no debemos. La sangre tiene una finalidad y si le damos un buen uso, tendremos muy buenos resultados. Vivianita, con el buenos días, cuéntenos qué opinión le merece acerca del tema que vamos a tratar hoy. Bueno, mi pastor, muy buenos días, bendiciones para todos. El tema de hoy, mi pastor, yo creo que nos va a enseñar mucho a todos. No sabía cómo y me demora. Aplicar la sangre de Cristo, aprender para qué nos sirve, en qué momento es un beneficio para nosotros como cristianos, porque a veces nos pasa como con lo del con Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sabemos a quién acudir ni en qué momento. Entonces, creo que hoy vamos a aprender bastante con el tema de la sangre de Cristo. Bueno, muy bien. Así va a ser, mi Vivianita, así va a ser. Vamos a dar inicio leyendo en el libro de Isaías, capítulo 53, tomando como base bíblica, porque ahí fue donde prácticamente se habló escuetamente, se habló abiertamente, se habló claro que el Señor Jesús iba a derramar su sangre. 700 años antes de que Él viniera a realizarlo, ya estaba profetizado. Y dice Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está profetizado lo que el Señor Jesús iba a padecer, lo que él iba a sufrir por causa de nosotros. Su sangre tiene un valor incalculable, no tiene precio, tiene valor, y el valor es un valor exponencial. Queremos que usted esté muy atento, por favor, para que reciba estas instrucciones de primera mano. Dios nos las ha entregado y queremos dárselas a conocer a ustedes para que ustedes no sigan más de pronto dándole el mal uso a la sangre de Cristo o de pronto ignorando los muchos beneficios que están a su favor. Permítanos hacer una oración y entramos en materia en el tema. Amado Señor y Dios, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, Padre. Lo hacemos a través de Jesús de Nazaret, tu Hijo.
Lo hacemos a través de Él, que es el mediador entre tú y nosotros. Lo hacemos a través de Él, que Él fue el que pagó el precio y nos dio y nos abrió este acceso, Señor, para poder llegar a ti. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu gloria y tu grandeza. Vamos a hablar de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, por la humanidad entera, Señor. Vamos a hablar de estos beneficios, Señor, y acudimos a ti porque tú sí que sabes el propósito para lo cual derramaste esa sangre. Tú sí que conoces de primera mano, Señor, y te lo agradecemos que hoy por revelación nos hables de este tema tan profundo, pero tan precioso, tan extraordinario y tan grande para nosotros. Bendecimos desde ya a tu pueblo, a tu iglesia, a los que hoy van a entender esta palabra, a los que desde hoy van a empezar a dar el buen uso a la sangre que tú derramaste allí, Señor. Bendecimos a aquellas personas que han de llegar por primera vez a esta transmisión y que seas tú abriéndoles el entendimiento y que también reciban este conocimiento tuyo que se convertirá en vida para ellos. En el nombre de Jesús, presento la vida de tu sierva, nuestra amada pastora Sandra Acosta, Señor. Gracias porque le has usado con poder y gloria en diferentes lugares y hoy tú nos la prestas a nosotros para este mensaje, Dios. Gracias por Viviana Pineda, porque ella también, Padre, se expone a ti, Señor, y se dispone a entregarnos palabra viva, Señor, a través de este mensaje. Señor, en tu nombre quedamos, Dios, y gracias por todo. Amén, Señor, y amén. Bueno, muy bien. Hemos trabajado un material y queremos pues entregárselo a ustedes con mucho gusto. Y queremos que anote primero que todo una frase. Y la frase dice así, que es como el título de nuestra enseñanza. Perdón. Si quieres al Cristo glorificado, debes aceptar al Cristo crucificado. Vuelvo y repito la frase. Si quieres al Cristo glorificado, debes aceptar al Cristo crucificado. Y mi pastora Sandra, yo creo que ahí podemos decir algo, porque muchas veces nosotros queremos la gloria, pero no queremos la historia. Queremos como traspasar los límites y no darnos cuenta que hay que aceptar al Cristo que fue crucificado, a ese Cristo que lo entregó todo por amor a nosotros. ¿Qué decir al respecto, mi amada pastora? Activa su micrófono, por favor. Esa frase es tan diciente, ¿no? El que quiere, o sea, el que anhela al Cristo glorificado, debe aceptar al Cristo crucificado, ¿no? O sea, a veces anhelamos tantas cosas y deseamos tantas cosas en la parte espiritual principalmente, pero no estamos como dispuestos a pasar y a recibir todos los procesos, ¿no?, que vienen para esa formación. Mire que Jesús, siendo el Hijo de Dios, él divinamente hubiese podido llegar y como con esa autoridad venir y hacer lo que él quisiera, ¿no? Pero es como un ejemplo de que él tuvo que ir a morir, él tuvo que ir a esa cruz, a dejar todo allí, no solo por él, sino por nosotros. Y eso fue lo que lo hizo a él ir a la gloria, ¿no es cierto? O sea, estar allí a la diestra del Padre. Fue ese proceso, fue ese morir en él, morir por todos nosotros, pero principalmente recordemos que cuando antes de ir a la cruz, dice que él estaba allí orando y fue una oración tan profunda, pero él tenía una lucha. Él tenía una lucha y le dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él estaba luchando en su humanidad, él estaba luchando y decir: esto es difícil, esto es muy complejo, es difícil para mí en mi humanidad, pero tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y creo que él murió a él mismo en ese momento, él murió a lo que él anhelaba, a lo que él quería como humano, como hombre, como en sus emociones,
y las entregó todas a Dios y ahí fue donde Él fue glorificado. Entonces, para mí me deja una gran enseñanza y creo que es la base de todo y es en toda nuestro diario vivir, ¿no es cierto? O sea, si yo anhelo muchas cosas en Cristo, si yo anhelo un ministerio, si yo anhelo servirle a Dios, es necesario morir para que Él viva en nosotros. Entonces me parece algo muy importante que creo que es el fundamento y la base de esta enseñanza de hoy. Amén, mi pastora Sandrita. Y qué bueno como nos lo acaba de explicar, de definir, que ese es el fundamento del cristiano, el fundamento. Usted no puede de pronto anhelar los dones del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. Usted no puede anhelar de pronto tener vida sin tener un cuerpo, ¿sí? Sin tener unos pulmones para oxigenar. En fin, o sea, Él es la base fundamental. Por eso, invitarles a que reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Pero a cuál Jesús? Al que fue inmolado. Por eso dice que Él entregó todo allá, fue crucificado. A ese Jesús es al que hay que aceptar. Y luego conocerlo, cómo caminó Él, qué hizo Él, y entonces ascender al Cristo glorificado. Esa es la secuencia, ese es el orden a seguir. No se puede alterar, no se puede alterar, porque el Espíritu Santo siempre va a querer glorificar a Jesús, ¿sí? Y no va a ser desde el final, va a ser desde el principio. Es como leer un libro. Muchas personas leen apenas la portada y deducen lo que dice el libro. No, hay que leerlo, hay que interiorizar en las páginas, ¿sí? Conocer los beneficios que nos otorga la sangre del Señor Jesús nos da la plena certidumbre de fe, de saber que no fui absuelto, ¿sí? No fuimos absueltos, que es como a quien lo libran antes de terminar una condena, sino que fuimos redimidos. O sea que Jesús pagó la totalidad de la condena. Por eso, nosotros podemos decir que fuimos comprados a precio de sangre. Vivianita, quisiera trasladarle a usted esta pregunta con respecto a lo que es ser absueltos a ser totalmente redimidos. Se dice que la absolución tiene que ver como con un perdón a mitad de tiempo o antes de la mitad, qué sé yo. Lo cierto es que una persona absuelta no cumple la totalidad de la condena, simplemente le perdonan el resto. Pero en el caso de la redención, no es que nos perdonaron el resto, sino que alguien pagó todo. O sea, no debemos nada. Vivianita. Mi pastor, pues era como al principio con lo de la ley, con la ley de Moisés, éramos salvos por obras y de hecho si cumplíamos los mandamientos éramos salvos. Pero llegó Jesús y nos libró de toda esa deuda de cumplir con todas estas normas, porque uno se pone a leer lo que era Deuteronomio y lo que era la ley, y yo creo que es casi imposible uno como ser humano con tantas fallas poder cumplir con todas estas normas y con todos los estatutos que habían en la ley. Y llegó Jesús y pagó toda esa deuda de todas esas leyes y de todas esas normas que estaban establecidas, para que no quiere decir que nosotros ahora tenemos pues vía libre para hacer lo que queramos. No. Es que ahora que vino Jesús y nos libró de esta deuda, entonces ahora nosotros tenemos la capacidad de vivir con un Cristo y poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos, no de cualquier manera, sino vivir para Él, mi pastor. Entonces, cuán importante es esta sangre que viene a darnos salvación y a librarnos de toda la deuda que teníamos desde que nacíamos con esa deuda, mi pastor. Entonces, Él llegó y nos compró a precio de sangre, porque eso dice literalmente la palabra de Dios, a precio de sangre.
Precio de sangre, a precio de sangre, qué impresionante, ¿no? A precio de sangre. A mí la verdad, cuando yo estoy orando o enseñando algo y digo eso, como que algo pasa en uno. Fuimos comprados a precio de sangre, o sea, no era un valor, un trueque, dinero o algo así, no, precio de sangre. Yo creo que eso tiene una connotación impresionante. Quizás aquí en la tierra nunca lo podremos explicar tan bien como cuando Él nos diga, mira, ¿por qué era necesaria la sangre? ¿Por qué era necesaria la sangre? Yo tengo alguna intuición muy chiquitica, se las voy a decir más adelante, pero es una intuición, ¿sí? Todo esto toca seguir orando para aclarar la idea. Bueno, ya las dos expusieron parte de esta introducción. Quiero presentarlas, mi pastora Sandrita. Viviana es una líder de la casa, ella lleva con nosotros, calculo yo, 10 años, Vivi. 9 años, me corrige por favor. 11 años, mi pastor, para 12 años este año, el 23 de diciembre. Wow, 12 años con nosotros y bendecimos su vida y agradecemos. Y le hemos visto crecer, mi pastora Sandra, hemos visto el proceso de Vivianita, una mujer que Qué de bueno. pronto estaba como en sus palabras, según ella destinada a quedarse solita, ella era madre soltera, pero el Señor le regaló un esposo extraordinario, ahora gozan de otro hijo. No, Dios la ha bendecido mucho, Vivianita, ¿verdad? Que da gusto hablar de personas como su merced, de cómo Dios la bendeció. Y hoy está abriendo obra allí en Planeta Rica, Córdoba, y pastora, le ruego también sus oraciones por ella, para que Dios le respalde. Nosotros que somos pastores y que sabemos lo que cuesta abrir obra, pues ella está en esa hermosa labor allí. Entonces quería que se saludaran después de que conocieran ya la palabra. Ok. Bien, pues a mi pastora Sandra. Amén. Bueno, ya inicio, ¿no? Sí, amén. Bueno, cuando habla el pastor Edgar acerca de los beneficios de la sangre de Cristo, creo que es una forma, o sea, la sangre de Cristo que hace en nosotros nos da una plena certidumbre de fe, o sea, nos hace tener esa fe tan clara, tan claramente, como lo dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11, es una fe que todo lo puede, todo, o sea, que cree en lo imposible. La sangre de Cristo nos llena como de esa certidumbre y como esa totalidad en Dios, ¿no es cierto? O sea, cuando tú reconoces el valor, reconocemos el valor de la sangre de Cristo, somos completos en Dios. O sea, somos completos, tenemos ese complemento y de ahí es muy difícil retroceder. Yo creo que podrán venir las situaciones, podrán venir dificultades, pero cuando sabemos y entendemos en nuestra vida ese gran valor, Se le desactivó el micro. Ah, ya. Eso. Ya, se le había desactivado el micrófono. Ya está ahí. tenemos somos ese complemento, o sea, tenemos esa llenura de saber que todo lo vamos a poder en Cristo. Cuando vamos al libro de Gálatas 3:13, mire lo que dice allí tan bonita esa palabra, 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, dice él nos redimió de toda maldición. O sea, él se hizo maldición allí en la cruz. ¿Para qué? Para darnos esa libertad a nosotros y quitarnos toda maldición que viniera en nuestras vidas. Por eso él nos da la seguridad de que toda maldición generacional, todo lo que venga
en esa línea, en esas líneas femeninas, en esa línea masculina, generacional, dice, yo ya lo quité, o sea, yo lo quité de la vida de ustedes. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa certeza y esa fe y esa seguridad. ¿Qué son esas maldiciones, no? Porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué son esas maldiciones? Maldiciones de enfermedades, maldiciones de aún en el área financiera, maldiciones, palabras, ¿cierto? El que hayan consagrado, lo hayan consagrado a un ídolo, a una escultura, o sea, todas esas maldiciones el Señor las quitó. Jesucristo las quitó cuando Él fue a la cruz del Calvario porque Él se hizo maldición allí. Entonces nosotros tenemos que tener esa seguridad, ¿cierto? Porque a veces caminamos por la vida como, ay, es que a mí me pasó esto porque, a mí me sucedió esto porque, es que en mi familia y entonces por eso es que me sucede esto a mí. No, cuando nosotros conocemos de Cristo y caminamos en su palabra y entendemos su palabra, pero lo más importante que estamos tocando hoy en esta enseñanza es entendemos el valor de la sangre de Cristo y entendemos que Jesús allí en la cruz del Calvario se hizo maldición. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros de toda maldición. Y yo quiero que los que estamos aquí recibiendo esta enseñanza hoy, tengamos esa seguridad y afirmemos esta palabra y esto de Gálatas 3:13 que Dios nos está fortaleciendo hoy, ¿no? Porque yo creo que la hemos leído, la hemos estudiado muchas veces, pero Dios quiere que la apliquemos a nuestra vida y que la entendamos y que la vivamos y que podamos decir, mire, no importa, venimos de una familia con muchas maldiciones, con muchas cosas, muchas ataduras, muchas cosas en esa parte generacional, pero he creído en Cristo. Pero Cristo es el que pagó todo eso en la cruz del Calvario. Por tanto, mi casa, mi hogar, mis hijos, las nuevas generaciones que se levanten a partir de mi vida van a ser unas generaciones totalmente sanas, libres, totalmente llenas de esa presencia de Dios, porque todo ha sido cortado. Allí en la cruz fue todo cortado, ¿cierto? Entonces esas maldiciones no podemos darles credibilidad, ¿no es cierto? No podemos darle, nosotros que tenemos que darles credibilidad a la palabra de Dios y a todo lo que surgió allí en la cruz del Calvario. Entonces hoy quiero que hagamos una oración por eso. Y que si tú dices, no, mira que en la parte generacional yo he visto que viene esto, hoy, aquí, en este momento, lo vas a colocar porque en el nombre de Jesús, por el que fue a la cruz del Calvario y derramó esa sangre preciosa, hoy, por su sangre, hoy todo eso es cortado en el nombre de Jesús. Así que coloca ahí en el nombre de Jesús en este momento y vamos a orar y vamos a hacer esa oración de liberación. Y en tu mente, yo quiero que en tu mente también quites eso y en tu boca no vuelvas a pronunciar eso. O sea, no es que yo soy pobre porque viene toda esa línea generacional de mi familia. No, Cristo llevó todo eso a la cruz del Calvario. Él se hizo maldición para liberarnos a nosotros. Así que allí donde estás, vamos a declarar en el nombre de Jesús esta palabra tan preciosa. Él nos redimió de toda maldición. Gálatas 3:13. Allí donde estás en el nombre de Jesús, declaramos que toda enfermedad, sean enfermedades, cáncer, diabetes, enfermedades a la sangre, enfermedades aún mentales, porque tú dices, no, es que mi papá, mi mamá, mi tío, mi sobrino sufrió de una enfermedad mental, pero en el nombre de Jesús, eso Dios lo llevó a través de su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario, y dice la palabra en Gálatas 3:13, Dios nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. Y maldito todo el que fue colgado en un madero. Y por eso que hizo, ese acto que hizo Jesús allí en la cruz del Calvario,
tú, yo, nuestras generaciones, en el nombre de Jesús, no participarán de nada de eso. Quita toda credibilidad a las cadenas generacionales de enfermedad, de miseria, de ataduras emocionales en el nombre de Jesús, de ansiedad, de depresión, porque quizás el abuelo, la abuela, quizás los tatarabuelos tuvieron episodios de depresión, de ansiedad, de cosas allí que dañaron las emociones. Pero hoy en el nombre de Jesús creemos a esa palabra, Gálatas 3:13, y hoy crea esa palabra que el Señor llevó toda maldición generacional a la cruz del Calvario. Él se hizo maldición allí. Por tanto, tú y yo somos libres y nuestras nuevas generaciones son libres. Rompe ese cordón umbilical en el nombre de Jesús. Espiritualmente se corta hoy todo cordón umbilical, porque por el cordón umbilical se pasan enfermedades, se pasan emociones. Allí es del vientre de la mamá. Pero hoy, en el nombre del Dios de los cielos, a través de esta palabra de Gálatas 3:13, declaro en el nombre de Jesús que toda maldición generacional, hoy, recuerda esta fecha, 27 de junio del año 2023, hoy se parte tu historia en dos y de nuestras generaciones. Hoy hay un antes y un después. Y el después que viene es una generación limpia, libre de toda maldición generacional, y que nuestros hijos caminarán en libertad, nuestros nietos caminarán en libertad, nuestros tataranietos caminarán en libertad. Aún no los conocemos, pero por la fe, como hicieron los patriarcas, saludamos a nuestros nietos, tataranietos, bisnietos, nuestras próximas 10 generaciones. Hoy las ponemos en esta oración, Padre precioso, declarando esa palabra de Gálatas 3:13, Señor amado, y que las generaciones que se sueltan a partir de nuestra vida serán generaciones libres, benditas y guiadas por el Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Qué bueno, pastora, démosle un aplauso al Señor. Esa libertad gloriosa, qué maravilloso. Amén, 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 amén. Para eso es que el Señor Jesús derramó su sangre, para quitar toda maldición generacional. Me gustó mi pastora cuando su merced nos decía, a partir de mí, ¿cierto? A partir de cada uno de nosotros comienza algo nuevo. Si nuestros padres no rompieron esa maldición, si nuestros abuelos no rompieron esa maldición, pues nosotros la vamos a romper. Los vamos a hacer libres a ellos y vamos a hacer libre a nuestras próximas generaciones. ¡Qué bendición! Ahí lo dice la palabra. El Señor Jesús tomó nuestro lugar, se hizo maldición para que a nosotros no cayera esto. Esto merece agradecimiento, esto merece gratitud desde todo punto de vista. Que nosotros podamos todos los días decirle, Señor, no soy pobre porque tú me liberaste de la maldición de la pobreza. No soy enfermo porque tú me libraste de la maldición de la enfermedad. No soy una persona con problema de demencia porque tú me libraste. Y así sucesivamente. Mira, maldiciones que vienen por causa de la religiosidad. Es increíble, mi pastora Sandrita, las maldiciones que vienen por causa de la religiosidad. Entre ellas está el homosexualismo, el lesbianismo. Y mucha gente dice, no, eso es normal. No, 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 son consecuencias. Todo lo que estamos viendo son consecuencias. Lo dice Romanos capítulo 1. Por cuanto no quisieron darle gracias a Dios, Dios los va a entregar a su depravado pensamiento. Dios los ha soltado. Mire lo que es una persona que Dios la suelta. Mire lo que son capaces de hacer. El hombre ser mujer, la mujer querer ser hombre, una diversidad. Eso ya se casan con los árboles, se casan con los animales. Bueno, impresionante. ¿Se da cuenta lo que es las consecuencias? Cuando Dios suelta a una persona a su voluntad, mire todo lo que es capaz de llegar a ser.
Esto es impresionante. Entonces, pastora, muchas gracias. Qué manera de, qué introducción tan hermosa. Alguien dirá, si así es el principio, ¿cómo será el final? ¿Cómo será el final de esta transmisión, Dios? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos estamos preparando para este día domingo que vamos a tener una vigilia toda la noche. Comenzamos a las 9 con la ayuda de Dios y terminamos el día lunes a las 5 de la mañana. Y trataremos este tema, los beneficios de la sangre del Señor Jesús. Porque la mayoría, mi pastora Sandrita y Vivianita, la mayoría de personas, con todo el respeto que nos merecen, están atadas. Están atadas. Atadas y no han podido ser libres. Por eso, en el nombre de Jesús, esta palabra es para que usted reciba libertad, una libertad de fondo, no de forma, porque a veces da la sensación de libertad, pero no la hay. Entonces, una libertad. Vamos a continuar. Dice Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino ese día, mi pastora Sandra, me imagino ese día cuando Juan vio al que debía ver. Había una gran multitud, la gente venía para ser bautizada, pero cuando Juan ve a Jesús, inmediatamente quita la mirada de la multitud y la pone en Jesús y lo describe y dice de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que Dios ofreció para perdón de nuestros pecados. Así puede que ya no es necesario más sacrificios. Usted se imagina, aún los animalitos, yo creo que dijeron, ay, gracias a que llegó alguien que, ¿cierto? Ya no nos van a tener que sacrificar a nosotros. Ya no vamos a tener que morir por la culpa de la gente. Ahora que cada uno muera por su propia culpa, pero el Señor Jesús tomó el lugar. Él es el Cordero. Él es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. ¿Se da cuenta? Nos dio a un Cordero pascual. Nos dio al que podía quitar todas esas maldiciones, todas esas ataduras. Vivianita, tenga la bondad, nos ayuda a poner en contexto esta palabra acerca de el Cordero de Dios, el que cumple todos los requisitos para nuestra libertad de pecados. Tenga la bondad. Mi pastor, dice la palabra que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que Él era limpio y sin manchas. Y en el Antiguo Testamento, cuando había que cumplir la ley, habla de cómo era el cordero que debía usarse para la expiación de pecados, ¿no? Era un cordero, decía que fuera un macho cabrío, que era joven, que era limpio y sin manchas, ¿sí? Que sin enmendaduras. También dice la palabra que era el cordero más bonito, no era el que estuviera cojo, no era el que estuviera. Yo creo que por eso nosotros como seres humanos jamás habríamos calificado para ser quienes ayudáramos, porque mi pastor, Jesús no tenía pecado, dice la palabra que él no tenía pecado, sin embargo, él se hizo cordero y la enseñanza que usted nos regaló, dice que Jesús es el Cordero de Dios que ofreció para perdón de nuestros pecados. Y no es necesario más sacrificio, porque con ese Cordero es suficiente, mi pastor, porque él no tenía manchas, él no tenía pecado alguno. Y por él entonces nosotros tuvimos redención de pecado. Dice la palabra que redención de pecado, o sea, fuimos redimidos totalmente. Ya no vamos a tener que volver a hacer sacrificios para vivir y obtener una salvación, mi pastor. Amén.
Amén, exacto. Ya no hay necesidad de más sacrificios como lo han hecho ver, ¿no? Como lo han hecho ver. Muchas tradiciones han hecho ver que es necesario el sacrificio humano para lograr la salvación, pero no hay necesidad. Es cuestión de aceptar el que ya tenemos. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Cuando uno le añade algo, al contrario, yo pienso que uno ofende a Dios cuando trata de buscar un sustituto, pero no lo hay. Entonces provocamos a celos a Dios y eso debe ser fuerte, provocar a celos a Dios, decir, Señor, yo me puedo salvar pues de otra forma. Es que ni siquiera por las obras que son buenas. Las obras son muy buenas, pero no alcanzan, no dan la medida. Bueno, muy bien, gracias Vivianita. Y mi pastora, hay algo bien tremendo que la verdad que impacta y es los que ya pueden dar evidencia de que la sangre de Jesús tiene todo el poder que necesitamos. ¿Nos quiere hablar un poco acerca de eso, por favor? Sí, cuando comparte nuestra hermana acerca de esto de que Jesús es el Cordero y no hay otro sacrificio. O sea, no hay nada más, es único, es lo único. Como decía el pastor Edgar, ni siquiera el ser bueno, o sea, el hacer buenas obras, ni siquiera el ministerio que Dios nos use para hacer milagros, que Dios nos use para que las personas sean sanas, nada. Lo único, el valor tan grande que tiene es la sangre de Cristo. Creo que eso es lo que nos hace realmente ser verdaderos cristianos y eso es lo que debemos agradecer cada mañana, cada noche, cada instante. ¿Cómo lo agradecemos? Con nuestro testimonio, con un buen testimonio de lo que somos, carta abierta, ¿no? Carta abierta de que la gente vea, mire ese cristiano, mire esa mujer, ese hombre que habla la palabra, pero mire su vida. O sea, nuestra vida debe honrar la sangre de Cristo, porque fue el único sacrificio y será el único sacrificio que habrá para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo no honrarlo? A través de nuestra vida, a través de ser un testimonio vivo de que Cristo hizo algo hermoso allí en la cruz. Mire que a veces, si nosotros logramos hacer bien esa tarea de ser un buen testimonio, a veces no se necesitan ni las palabras, sino la gente será atraída por nuestra manera de testificar quién es Dios, quién es Cristo a través de nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Creo que es la mejor honra que podemos dar a la sangre de Cristo porque es el sacrificio, ¿cierto? Eso de que mucha gente, ay no, que digamos en un tiempo, ¿no? Que yo recuerdo cuando no era cristiana, que el sacrificio de los Viernes Santos y era subir a esas lomas allá, que estoy haciendo un sacrificio porque dándole gracias a Dios, ¿no? Que suben allí al lugar más alto de Bogotá con piedras pequeñas en los zapatos porque voy a hacer un sacrificio. No, yo pienso que, como dice Romanos, ¿no? Yo ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en olor fragante, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio del entendimiento, ¿cierto? Para que así comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mire qué palabra tan bonita. Cuando Dios dice yo quiero, o sea, el apóstol Pablo exhortaba a los romanos y les decía, mire, preséntense como un sacrificio vivo. Y eso es lo que creo que ese es el sacrificio, ¿no? Que nuestra vida sea un olor fragante y sea un testimonio real de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Mire mi pastora que en días pasados leyendo algo, me fascinó una frase del escritor que decía, no es la gracia en la vida no es morir como mártir, es vivir como mártir. Porque morir como mártir prácticamente es el último instante. Aquí lo difícil es vivir como un mártir, que sea toda una vida. Definitivamente que si son necesarios los sacrificios, como una abstinencia,
como dormir menos para poder orar más, ¿cierto? Como evangelizar, como el ser generoso con la obra de Dios. Perdón. En fin, son muchas cosas, pero es cuando uno le cede los derechos a Dios. Entonces ya no son tanto un sacrificio, sino es algo de la buena voluntad, de un buen deseo, de decir, Señor, me voy a abstener de esto, de aquello, con tal de servirte a ti. Hay personas que de pronto se sacrificaron siendo célibes, ¿cierto? Ellos dicen, yo me voy a abstener de una mujer o de un hombre para servirle a Dios. Es un sacrificio válido. Dios lo suma. O como una persona que dice, no, yo me voy a consagrar al ministerio, ¿sí? Renuncio a una empresa, renuncio pronto a lujos, renuncio a otras cosas para dedicarme a salvar almas. Son sacrificios que valen la pena, pero para salvación no cuentan, como acaba de decir nuestra pastora Sandra. Ahora, hay un testimonio que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 11, que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre y de la palabra del testimonio de ellos. En pocas palabras, así como ellos, o sea, el apóstol Juan, que era el que estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, los pudo ver. O sea, él vio personas que vencieron. Acordémonos que el apóstol Juan tenía más de 90 años cuando estaban en la isla de Patmos, cuando recibió esta revelación. Entonces, fueron muchas las personas que, entre ellos, su propio hermano, Jacobo, que fue el primero que murió por causa de estar en la palabra. Su propio hermano murió como 40 años antes que él, ¿sí? Pero murió sacrificado. Y dice que ellos, ¿cierto? Vencieron por medio de la sangre del Señor Jesús y de la palabra. Entonces, amados de Dios, no tener en poco lo mucho que ya Dios ha hecho por cada uno de nosotros a través de la sangre. Y si ellos le vencieron, nosotros también vamos a vencer. Nosotros también vamos a vencer. Entonces vamos a empezar a hablarles acerca de esas partes por donde salió sangre del Señor Jesús. Hay varios lugares y queremos que estén muy atentos, por favor. Si usted puede pronto estar ahí frente a la pantalla, al dispositivo que tenga. Si usted puede tomar un papel, un esfero, un bolígrafo y tomar apunte a lo que le vamos a decir, por favor haga. Hay varias partes de donde salió Jesús, sangre del cuerpo del Señor Jesús, pero cada una tiene un significado. Entonces, mi pastora Sandra, quisiera que su merced por favor comenzara con la primera de los lugares donde salió sangre del Señor Jesús. Bien pueda. Así es, vamos allí al libro de Lucas 2:21. Lucas 2:21. Y dice la palabra que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Vemos ahí la circuncisión, ¿cierto? Y sabemos que en toda circuncisión se derrama sangre. Esta sangre derramada del prepucio de Jesús nos quitó la maldición de la esterilidad. Vuelvo a repetirles. Dice la palabra que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Con esta sangre derramada del prepucio de Jesús, Jesús nos quitó la maldición de la esterilidad. Y vamos a mirar allí en Deuteronomio 7:14. Deuteronomio 7:14. Y vamos a mirar esa palabra tan hermosa que sé que hoy vamos a creer a esa palabra. Y toda esterilidad en el nombre de Jesús se va. Deuteronomio 7:14.
Benditos serán más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, imagínense. O sea, mire qué palabra tan preciosa y qué palabra de poder, ¿cierto? No habrá esterilidad. Así que hoy vamos a creer a esa palabra. Deuteronomio 7:14. Impuestas. Y bueno, hoy no podemos colocar nuestras manos físicamente, pero sí vas a colocar tu mano sobre alguien que tú sepas, alguna mujer, alguna sobrina, algún conocido, alguien que tú sabes que te ha comentado, ¿no? De que quizás está Algunos inconvenientes a de... través de lo que Señor. Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero también aquí empieza, aquí lo que estamos haciendo es enseñándote cuántas veces se derramó varias veces su sangre Jesús. Y la primera fue cuando fue cortado su prepucio, ¿cierto? Hubo derramamiento de sangre. Y a través de esa sangre, el Señor nos libró y nos limpió y sacó de nosotros toda esterilidad, ¿cierto? Toda esterilidad en el hombre y en la mujer. Deuteronomio 7:14, bendito serás más que todos los pueblos, bendito serás más que todos los pueblos, y empieza a confesar esa palabra sobre esa mujer, sobre ese hombre, sobre esa mujer. Bendito serás sobre todos los pueblos, y di el nombre de esa persona, ¿cierto? Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, y en tus ganados. Imagínense, Dios extiende esa bendición hasta los animalitos, ¿cierto? Hasta los animalitos que nos rodean, por el que tiene finca, el que está por allá con su ganado. Dice, no habrá esterilidad, porque necesitamos que también se reproduzcan. Ese corte del prepucio, Señor. Desde ahí empezó nuestra bendición, Padre. Y hay una promesa ahí en Deuteronomio 7:14, Señor, que no habrá esterilidad en el nombre de Jesús, Señor. Y en nuestro hogar no habrá esterilidad, lo declaramos así. El vientre de nuestras hijas, si tienes hijas mujeres, declara esta palabra. El vientre de nuestra hija es un vientre de vida. Su útero, su matriz. Si hay algún lío, algún problema físico, en el nombre de Jesús, algún problema hormonal, allí por la sangre derramada por el Señor Jesús, allí cuando fue cortado su prepucio, Señor, tú nos diste una bendición a través de ese acto, y es que, Señor, no habrá esterilidad, y hoy declaramos y confesamos esa palabra para nuestras hijas mujeres, Señor amado, para nuestras nietas mujeres, para nuestras bisnietas y tataranietas mujeres, Señor, que no habrá esterilidad, Señor, que ellas podrán, Señor, unos vientres sanos, unos úteros sanos, una matriz sana, todo ovario poliquístico en el nombre de Jesús. Hoy es sano, todo ovario poliquístico, toda enfermedad en los ovarios en el nombre de Jesús, que no quiera dejar que se reproduzcan nuestras hijas. Señor, no hay esterilidad, lo declaramos en el nombre del Dios de los cielos, en nuestros hijos, en nuestros nietos varones, en nuestros tataranietos y aún bisnietos, Señor. Padre precioso, hoy estamos, Señor, creyendo esta palabra no solo para esta generación, sino para las próximas generaciones. Y no habrá varón estéril, Señor, no habrá varón estéril. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos podrán engendrar vida, podrán engendrar vida en el nombre de Cristo Jesús, por esta palabra de luz
Lucas Señor, 2:21, sí, por Padre, esta sí, palabra de Señor, Deuteronomio sí, 7:14, Padre, la Señor gloria, amado. así es, Padre, Señor. porque Oh, sí, la Padre sangre que Santo, derramó tu Hijo oh, es sí, Señor de poderosa los en el cielos, nombre de Jesús. así es, Señor, Señor, te adoramos. amén. Oh, qué bendición, mi pastora Sandrita, y tremendo lo que Dios quiere hacer. Mire, si usted cree la palabra, el Señor le va a ahorrar a usted tiempo, el Señor le va a ahorrar a usted recursos, el Señor le va a dar a usted alegría y gozo. Yo recuerdo una ocasión, mi pastora Sandra, que llegó a la iglesia una parejita de esposos. Él tenía pues el problema de que no podía engendrar. Él no podía engendrar un hijo. Ella era una mujer separada, ya tenía un niño, unos 8 añitos tal vez en esa época, y llegaron a la iglesia y me dieron a conocer el asunto. Y tomando esta palabra, mi pastora, es que esta palabra, la sangre de Cristo tiene todo el poder. No diga solamente tiene el poder, no, tiene todo el poder. Y si uno la usa correctamente, esa sangre genera vida, genera vida. Y yo me acordé de esta palabra y yo les dije a ellos, recuerdo que era un día domingo, y mientras despedíamos la iglesia y todo, les dije, vayan a su casa y ahora, o sea, hay cosas que necesitan más tiempo, hay cosas que necesita uno orar con seguridad, con confianza. Los cité 2 horas después, un día domingo, a la iglesia. Les dije, vengan ahora. O sea, cuando un problema es serio, necesita también tiempo. A veces queremos las cosas como flash, como rápido, como dígame la palabra y chao. No, 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 no. Calmas, tranquilo. Y vinieron. Mire, ellos habían hecho inseminaciones artificiales, ellos habían hecho tratamientos, él se había hecho una cantidad de cosas. Llevaban 6 años, mi pastora, llevaban 6 años tratando de tener un hijo. Hicieron de todo. Él es agente de la policía, entonces aún la misma, el mismo seguro que ellos manejan, pues ustedes saben, especialistas y todo, tratamientos, fueron a otros lugares y no había nada que hacer. O sea, ellos ya habían perdido aún la esperanza. Miren lo que es una vez dejar a Dios de últimas. ¿Cierto? Suele pasar, ¿no? Ay, vamos allá a la iglesia a ver si de pronto. Es donde primero debieron haber ido. Pero uno a veces prueba por otros lados. Sin embargo, ese mismo día se oró por ellos. Se oró por ellos. ¿Y cuál sería la sorpresa, mis amados? Que tal vez no pasaron los 2 meses y ella quedó embarazada. Ella quedó embarazada. ¿Cuál sería la sorpresa también? Que cuando le hacen la primera ecografía, pues no era un solo bebé, eran 2. Qué bendición. 2 niñas, 2 gemelitas. Hermosas las niñas. Nacieron, tendrán que 7, 8 añitos al día de hoy. Pero algo que uno a veces dice, Señor, porque las personas apenas usan el milagro, ¿cierto? Porque ellos no volvieron. Ellos no volvieron. Miren, por digo, Dios cómo le ahorra a uno tiempo, le ahorra recursos, le ahorra tantas cosas, obra milagros. Lo cierto es que el milagro, un milagro nunca es prueba de salvación, pero sí es prueba del poder de Dios. O sea, un milagro no salva a nadie, excepto el milagro de la salvación, de la conversión. Pero los milagros son como evidencias del poder de Dios. Y uno se goza porque uno dice, Señor, mire, ahí está. Si usted hoy, mujer, hace lo que hizo, la oración que hizo nuestra amada pastora, pone sus manos en su vientre, pone las manos ahí en sus partes y dice, yo declaro que se acaba la esterilidad. Aún en sus animalitos, ¿sí?
Nosotros tuvimos una experiencia de una perrita que tuvimos y la tuvimos unos días en la casa. Una perrita de raza fina. Y esas perritas arrojan 3, 4 cachorritos. Y nosotros la tuvimos un tiempo. Claro, yo nunca me imaginé que eso iba a pasar. Y tuvo 8 perritos. 8 perritos. Los dueños estaban súper felices. Decían, no, pero es que esa raza no arroja tantos perritos. Pero así es el Señor. Así es el Señor. Cuando llegó la presencia a la casa de Obed-Edom, yo me imagino que las gallinas ponían huevos de doble yema. Amén. No, mejor dicho, todo. Yo me imagino que los árboles frutales, es que la bendición cuando llega, llega en general. Por eso, mujeres, prepárense, prepárense, prepárense. Yo recuerdo una vez un profeta se le acercó a mi hija y le dijo, huele a talcos para bebé, huele a talco, huele a bebé. Y hoy en día gozamos de un bebecito que en estos días cumplió 9 años. El día domingo cumplió 9 años. Un profeta de Dios le activó el vientre a mi querida hija. ¿Ah? Ay, el Señor es maravilloso. Señor es maravilloso. Mujeres, prepárense. Hombres, prepárense porque no van a pensar en la adopción. Porque muchos dicen, ay, adoptemos a alguien. No, Dios les va a conceder un hijo a ustedes, a ustedes. Los profetas no podemos hacer bromas. No podemos hacer bromas. Una vez le dije señora, bien para mi pastora. Quería aportar algo, Pastor Edgar, y o sea, que ocurra un milagro de vida. No solo, o sea, estamos impactando las nuevas generaciones. Yo tengo un testimonio, bueno, allí en la iglesia yo creo que recuerde mínimo unos 6 que no podían tener hijos. Y Dios ya los vemos de 8 o 9 años, pero en especial hay una bebé que se llama Isabella, yo le digo Isabella. Ella fue por una palabra que la mamá fue un día al culto y coloqué mis manos sobre ella y fue el Espíritu Santo que trajo vida. Y porque los médicos decían que ella no podía tener hijos. Ya había tenido uno y le dijeron que ya no podía tener más. Entonces, bueno, ella nació y ella ya tiene 8 años, pero ¿por qué digo que impactar las nuevas generaciones? Porque para un cumpleaños mío ella me escribió una tarjeta y la hizo. Y una tarjeta muy linda que lo tengo marcado en mi corazón de todos mis cumpleaños que he pasado allí. Y en esa tarjeta decía, gracias pastora por haber orado por mí cuando aún no estaba en el vientre de mi mamá. O sea, es impactar las nuevas generaciones, es impactar de que se puede creer en Dios y que se cumple la palabra, ¿no? Antes de que estuviese en el vientre, te escogí, te di por profeta a las naciones. O sea, y qué bonito poder engendrar vida cuando en el mundo se dice que hay muerte, ¿cierto? Poder profetizar vida cuando en el mundo se dice que hay, que muchos, ¿no? A muchas mujeres les dicen los médicos, los cuales respeto y sé que se prepararon para ejercer esta labor tan bonita que es la medicina, pero por encima de la medicina está una palabra de Dios que da vida. Sí, exacto. Y mire, hoy en día que por decreto se están matando niños, pues nosotros por decreto les estamos dando vida. Sí, así es. Si ellos por decretos firmados con poder humano logran matar, sí, nosotros con decretos de poder divino damos vida, damos vida. Y pastora, nosotros casi siempre oramos, decimos, Señor, la niña que va a ir a abortar hoy no va a poder, no va a poder, algo va a pasar. El médico se va a enfermar. Bueno, si se le puede llamar médico a una persona que mata bebés. Sí, total. Algo va a pasar, algo va a pasar. En un país, no recuerdo el nombre, de una mujer, una joven, que abortó 3 veces en la misma lugar. 3 veces. La contrataron para motivar a las primerizas, que a veces llegan. Sí, a ella 3 veces abortó. Y ella
ella nunca la dejaban entrar a los lugares allá donde practicaban los abortos. Y ella, un día cualquiera, ya llevaba más de 1000, digamos, abortos por ella. O sea, que ella motivaba a esas muchachas, a las mamás o a quien la acompañara, eso de que se iban a arrepentir. Y ella les decía, no, mire que es lo mejor, que usted es libre, que no le traiga problemas a ese bebé, que mire que es mejor. Y bueno, cantidad de cosas. Más de 1000 llevaba ella. Y un día, por accidente, entró a un lugar de esos. Y ella pudo ver el escáner, pudo observarlo y ver cómo esos bebés, cuando los iban a succionar, cuando los iban a triturar allá adentro, cómo se aferraban como al útero, a las partes sí, del vientre, y cómo como que gritaban, como que, y ella ese día, ella salió corriendo de ahí y los denunció. Ella denunció a esa clínica clandestina para practicar abortos. Esta niña fue tremendo, el testimonio de ella es tremendo, hoy en día es cristiana. Ella dice todo lo que yo hice, todo el daño que yo hice, porque no me había dado cuenta el valor que tiene la vida para un bebé. Ella tuvo que verlo con sus ojos para poder amar verdaderamente eso. Entonces, amado, la vida es hermosa, la vida es hermosa. Dios bendiga a todas las mujeres que están en estado de embarazo y Dios bendiga a esos bebés que vienen en camino. Vienen, serán profetas de Dios, vendrán a hacerle bien a la familia, vendrán a hacerle bien al mundo, en el nombre de Jesús. Mujer, créalo, hombre de Dios, usted que de pronto dice, yo no puedo engendrar hijos, pues en el nombre de Jesús va a poder engendrar. Va a poder engendrar la sangre de Cristo Jesús, la que se derramó del prepucio de él apenas con 8 días de nacido, y ya su sangre se estaba derramando. O sea, la circuncisión fue la excusa, mi pastora y Sandy Vivianita. La circuncisión fue la excusa. Ay, Dios, es que Dios no necesita de cosas ritualistas para que no, ay, Dios mío. Esto, el Señor fue la excusa porque él sabía que el enemigo iba a poner mucha esterilidad. Pero la circuncisión es la excusa para que lo tuvieran que hacer, porque si de Jesús no sale sangre por ese lugar, pues la esterilidad hubiera continuado, pero ya no hay más estéril, ya no hay más, ahora hay vida, ahora hay vida. Compre el coche que quería comprar, compre la cuna que quería comprar, compre todo lo que quería comprar porque vas a abrazar un niño. Como le dijo el profeta a la mujer, el año que viene abrazarás un bebé. El año que viene, en el mes de marzo, en el mes de abril, a más tardar, abrazarás un bebé y te gozarás. Y como dijo mi pastora, esta grabación queda aquí, hoy, 27 de junio, se lo estamos diciendo así, a través de estos medios. Abrazar, serás padre, serás madre, se gozarán, tendrán heredero, como dijo Abraham, Señor, dame un hijo, yo no quiero que me herede un esclavo. No, tendremos heredero. Gloria a Dios. Gracias, mi pastora. Qué bendición. Yo estoy feliz aquí. Yo estoy feliz. Vivianita, ¿cómo se siente? No, mi pastor, feliz porque Dios está revelando hoy códigos tremendos. Y yo creo que todas esas mujeres que no habían podido tener hijos, yo creo que hoy después de esta palabra van a ponerse juiciosas en la tarea porque van a hacer ese bebé, viene en camino, ya está, mejor dicho, ahí a puerta. Muy bien. Qué bendición. Bueno, Vivianita, tenga la bondad, nos colabora con el segundo beneficio de la sangre del Señor Jesús. Bien pueda. Dice la palabra, dice mi pastor en Lucas 22, el verso 24, dice, el segundo lugar de donde salió sangre de Cristo, ¿no? Dice, y cuando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
O sea que el segundo lugar de donde salió sangre de Jesús fue de su sien, de su frente, ¿sí? Y dice que con esta sangre Jesús redimió la tierra y nos prepara para el engaño. Dice Jesús quitó de nosotros toda ansiedad, toda angustia, toda congoja, toda preocupación, toda incertidumbre, toda agitación de impaciencia. Y dice, con esta sangre estamos cubiertos para que el engaño no afecte nuestras vidas, mi pastor. Y cuán grande, quiero leerles nuevamente el versículo, dice, y estando en agonía, o sea, Jesús estaba agonizando, ya estaba en las últimas, y dice, oraba más intensamente. Él aún así dejó de orar, sino que oraba más intensamente y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían a la tierra. Mire qué impresionante, mi pastor. Impresionante porque cuando uno está en un momento de angustia muy fuerte, uno empieza a sudar. Son reacciones de nuestro organismo. Y no solo empieza a sudar, nuestro organismo empieza a hacer un metabolismo totalmente diferente porque uno está en ansiedad. Y Jesús vivió esto para que nosotros lleváramos cautivo, todo dice la palabra que llevando cautivo en obediencia, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a los pies de Cristo. Y cuán importante es esto, porque todo pensamiento de nosotros, como la ansiedad, la depresión, que son pensamientos de tristeza, deben ser llevados cautivos a Cristo, porque Él con esta sangre ya nos libró de toda ansiedad, de toda depresión, de todo miedo, de aquellas personas que quieren de pronto hacernos daño, aún sin nosotros saberlo y aún sin nosotros estar con precaución de ellas, porque a veces creemos y estamos confiados de que fulano, como lo conozco, no me va a hacer daño. Mi amiga, porque es mi amiga, no me va a hacer daño. ¿Cuántas personas hay, mi pastor, y es mi mejor amiga y resulta que se terminó metiendo con el esposo? Es el mejor amigo y se terminó metiendo con la esposa, mi pastor. Y esto es bastante fuerte, porque nosotros a veces confiamos en esas personas aún sin saber lo que hay dentro de sus corazones. Y esta sangre de Cristo hoy viene para quitarnos ese velo, para quitarnos ese manto que tenemos de personas que de pronto están a nuestro alrededor, buscando cómo hacernos daño, y nosotros estamos pensando que como yo hago las cosas bien, como yo no pienso en dañar a los demás, entonces todo el mundo piensa como yo pienso. Y no es así, mis hermanos que están aquí en esta mañana. Yo quiero decirles que, mire, no todo el que está a su alrededor piensa en su bienestar. Mi pastor tiene una frase que a mí me encanta, y es que la gente quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Y en el momento en que tú te empiezas a ver mejor que ellos, a ellos les empieza el malestar de porque tú estás mejor. Entonces, no te confíes de todos los que están a tu alrededor. Y hoy vamos a orar para que el Señor quite todo pensamiento de ansiedad, todo pensamiento de depresión, de angustia, todas estas cosas. Entonces vamos a orar. Amado Dios, que estás en el cielo, Padre, en esta hora nos dirigimos a ti, Padre del cielo, a ti, Jesús, para que nos ayudes a entender, Padre, de que todo pensamiento, Señor, llevamos todo tu pensamiento cautivo a Cristo, para que tú seas, Señor, de la gloria, quitando de nosotros todo velo, toda máscara, Señor del cielo, que sea puesto en nuestras vidas, para que las personas, Señor, que nos han querido afectar, sean quitadas, Señor. Hoy te pedimos que seas tú, Señor del cielo, revelando, Señor, la verdadera intención de esas personas, Señor, que están a nuestro alrededor, Señor, que de pronto no han venido para ayudarnos, Señor, sino para que nos caigamos, para hundirnos, Señor de la gloria. Pero sabemos que tú eres un Dios que con tu sangre, Señor, ya nos has hecho libres y nos has hecho limpios de todo pensamiento, Señor. Hoy declaramos que todo pensamiento de ansiedad se va, Señor, toda depresión se va, toda angustia se va,
Nos declaramos libres, sanos, ungidos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y con una mente clara. Nos declaramos con la mente de Cristo y declaramos que nuestras vidas habrá claridad, Señor, de la gloria. Gracias, Padre del cielo, por tu sangre preciosa, Señor, porque nos has evitado, Señor, de pronto tantas cosas, Señor, y nosotros no lo habíamos entendido, Padre del cielo, pero hoy te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y declaramos que en esta mañana todas aquellas personas que tengan pensamientos de depresión, de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, Señor, de temor, Señor, hoy se va el temor de la vida de todos aquellos que están a través, Señor, de Zoom, de Facebook, Señor, aún las personas que vean esta transmisión después, Señor, aún también, Señor, se irá de ellos toda depresión, Señor, porque cuán terrible, Señor, se han vuelto los problemas psicológicos en nuestra sociedad, Señor. Son problemas que afectan más que la salud, Señor, de la gloria. Así como Jesús pasó por ese momento de ansiedad y de angustia por pensar que se acercaba su muerte y su sudor, Señor, era más fuerte. Así sucede también con nosotros cuando estamos en estos tiempos de ansiedad, Señor. Por eso hoy ponemos esto en tus manos, Señor, porque tú ya nos hiciste libre, ya tú te llevaste todo aquello, Señor, que nos pudiera causar este tipo de daños psicológicos y neuronales, Señor, de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bendición. Démosle un aplauso al Señor de gratitud. Amén, 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 amén. Gracias, Señor, por habernos librado de estos problemas. Mire, Vivianita, que cuando Jesús estaba ahí, fue en ese mismo lugar donde llegó Judas. Llegó con su séquito, dice la palabra. Llegaron los soldados con las lanzas, con los escudos, haciendo ruido ahí en el piso, como imponiéndose. Y yo creo mi pastora Sandra y Vivianita y todos los que estamos a través de estas redes sociales, estar preparados para el engaño. Si usted no lo ha sufrido, prepárese. Si ya lo sufrió, perdone. ¿Sí? Perdón, aquí no hay más opción. Siempre tenemos dos opciones, o llorar o reír, o amargarnos o ser felices. Siempre tenemos dos opciones. Cojamos la que mejor nos convenga. Pero ¿por qué las personas viven como tan resentidas? Acordándose lo que le hicieron hace 20 años, 30 años, 40 años, y no han podido borrar eso. Es que me engañaron. Si ese socio no me hubiera engañado, tendría mi empresa. Ay, si ese hombre no me hubiera quitado mi mujer, tenía mi hogar. Cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces, el engaño es natural entre los seres humanos. El engaño. El problema es, como alguien dijo, uno puede permitir que un ave vuele encima de nuestra cabeza, pero lo que no podemos permitir es que hagan nido, ¿cierto? Que vuele sobre la cabeza, revolotee lo que quiera, pero que hagan nido, eso sí ya depende de mí. Alguien también dijo, a usted lo pueden golpear, pero de usted depende herirse. A uno lo pueden rozar, lo pueden hacer caer, pero de mí depende herirme. O sea, si yo le abro mi corazón a esa ofensa, me hiero, me lastimo. Entonces, hay cosas que hay que dejarlas pasar. Hay personas que hay que dejarlas pasar. Mientras estemos con seres humanos, estaremos propensos al engaño. David, su propio hijo Absalón, lo engañó. Su propio hijo. Y nada más duro que tener un enemigo contra el que usted no puede hacer nada. Nada más terrible que eso. Un enemigo contra el que uno no puede levantarse en armas. Que era Absalón. Entonces, a David lo engañaron. A Jesús lo engañaron. Al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Él dijo, Alejandro el caldelero me ha hecho muchos males. Dios le pague conforme a sus hechos. O sea, soltar eso. Al apóstol Pablo, Himeneo y Fileto dice, esos yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y así sucesivamente.
pero hay que soltar, hay que soltar. ¿Por qué la gente se lastima? ¿Por qué la gente vive resentida? ¿Por qué viven hablando del problema? Porque no tenían esta sangre en sus frentes. Prepárese para el engaño, prepárese, por favor. Miren lo que acaba de decir Vivianita, persona que usted creyó que era su mejor amigo, lo estaba era cebando. Les voy a contar una anécdota de un hombre que compró una culebra. Una culebra, quería tener una culebra de mascota. Y le cazaba ratoncitos, le traía carnecita, de todo lo que comían las culebras. Y la tuvo una buena cantidad de meses ahí, hasta que un día la culebra dejó de comer. La culebra dejó de comer. Y el hombre se preocupó porque dijo, se va a enfermar. Se va a enfermar la culebra. Y algo extraordinario en la culebra era que a pesar de que no comía, seguía creciendo. Seguía creciendo. Entonces llamó a un veterinario. Llamó a un veterinario y el veterinario empezó a revisar la culebra y dijo, no, la culebra está bien. La culebra está bien. ¿Y cuánto hace que dejó de comer? Le preguntó al dueño de la culebra. Le dijo, como un mes. Como un mes y nada que come, pero sigue creciendo. Entonces el veterinario hizo algo. Cogió un metro y midió la culebra a lo ancho. Y midió la culebra a lo largo. Y se quedó mirando la culebra y entonces dijo, permítame, lo voy a medir a usted. Y midió al hombre. Y midió a la mujer, a lo ancho y lo alto. Y dijo, la culebra se está preparando para comérselo. Bueno. ¿Qué piensa de eso, mi pastora, del engaño? El engaño sí, como dice su merced ahí, todos tenemos que vivirlo en algún momento de nuestra vida. Creo que ninguno nos libramos de esa parte, y más cuando somos ministros de Dios. Todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Y el que no lo ha pasado tendrá que pasarlo, y los que ya lo pasamos, hay que perdonar. Lo que su merced, aquí cabe una frase que aprendí estos días y me parece muy bonita, y es lo que tú evitas te somete, pero lo que tú aceptas te transforma. Entonces hay que aceptar que nos fallaron, que depositamos confianza en alguien y no la supo valorar. Hay que aceptarlo porque eso nos va a transformar y nos va a liberar, ¿cierto? Pero si nosotros seguimos evitando como aceptar que hubo un engaño, que nos dolió, pero que ya nos perdonamos y sanamos todo eso, seguiremos ahí sometidos a eso, ¿cierto? Pero hay que soltar eso. Acuérdese la palabra. Yo cada vez que veo que alguien me promete, porque no falta, ay, mire que yo le voy a ayudar, mire que yo le voy a dar, mire, y no llega nunca, ¿cierto? Entonces a mí me da como risa, pero viene en mí más fuerte, como que se fortalece una palabra que está escrita y es, él no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. O sea, ahí digo, no, realmente por eso Dios la dejó escrita, porque el hombre fácilmente se arrepiente y el hombre fácilmente promete y no lo cumple. Pero me aferro a esa palabra y la creo cada vez que me sucede algo así, creo más a esa palabra y el Espíritu Santo me la recuerda inmediatamente y me dice, por eso, Sandra, yo te digo, yo no soy hijo de hombre para mentir ni para arrepentirme. Entonces, esa parte de soltar personas, perdonar, sanar, liberarnos y aceptar que es parte de nuestra vida, que en algún momento el engaño llega, alguien nos engaña, pero que eso nos transforma y nos transforma quizás en personas más, amando más a Dios, teniendo más cuidado, pero sin descartar muchas personas que pueden valorar la confianza que uno les da. Y una recomendación. Duele más cuando el engaño es de alguien muy cercano. Duele más. Por eso está escrito un salmo, ¿no? El que comía conmigo en mi plato. Al que yo le contaba mis secretos. Por eso uno debe tener mucho cuidado. Y no, como una frase que dice, Jesús nunca se desilusionó de nadie porque nunca se ilusionó con nadie. ¿Sí? No se ilusionen.
para que no se desilusione. Ah, sí. No se ilusione para que no se desilusione. Bueno, amados, ya le entregamos 3 beneficios que hace la sangre del Señor Jesús. El primero, quitar toda maldición. El segundo, quitar toda esterilidad. Y el tercero, prepararnos para el engaño. Con la ayuda de Dios, mañana seguiremos haciendo la entrega de estos secretos, como dijo Vivianita, códigos de reino, que a usted le hacen bien el tenerlos, el valorarlos y ponerlos en práctica. Cuando venga el engaño, sangre de Cristo a mi mente. Y eso se va en el nombre de Jesús. Dolerá, pero no dolerá toda la vida. Dolerá un poquito, claro, eso es inevitable. A Jesús le dolió, claro, él dijo, el que de mi pan comía, al que yo le entregué secretos. Mire, Judas sanó enfermos, resucitó muertos, echó fuera demonios, fue apóstol, pero no le alcanzó. No le alcanzó porque estaba muy cerca para engañar. Tremendo. Mi pastora, muchas gracias. Pastora Sandrita, ¿verdad? Le agradezco su tiempo, le valoro su sabiduría, su amor por la obra de Dios. Hace años la hemos visto y hemos tenido una coinonía, una armonía tan hermosa con ella y con su familia. La verdad que son de las personas con las que usted no tiene prevenciones, que uno dice, como amigos, ¿verdad? En todo tiempo. Y no somos de compinchería, ¿no? Somos de estos ratos. Esto es lo que, para esto es que nos reunimos, porque lo demás no viene al caso. Pastora, muchas gracias. Dios la bendiga y esperamos volver a tener en algún momento. Sé que salen de viaje mañana, ¿no? Amén. ¿Quiere contar a qué van, por favor, y hacia dónde? Amén, mi pastor. Muchas gracias, porque es que a mí todavía me cuesta un poquito la tecnología. Muchas gracias, Pastor Edgar, a su casa, su esposita, la pastora, porque siempre está en mi corazón y lo llevaré en mi corazón. Gracias, pastor. Que su merced le abrió las puertas de su iglesia y me dio la oportunidad de respirar un aire nuevo y de poder llevar lo que Dios me había dado en tantos años. Fue la primera iglesia, la primicia donde yo empecé a predicar fuera de la iglesia que estoy pastoreando. Y eso está grabado en mi corazón y grabado en mi vida. Y siempre, siempre que su merced me necesite para compartir una palabra, para dar una enseñanza, estaré ahí. Primeramente. Gracias. Sí. Bueno, mi pastora, no le alcanzamos a escuchar la última parte que ¿Ya? se le... Ahora sí. Ya, Ahora sí. ahí está. Anoche estuve un poquito así mala, no pude dormir bien y mi esposo me dijo, llama al pastor, dile que no puedes, porque le dije, no, yo ya me comprometí, cuando es algo de Dios no puedo incumplir, cuando es una palabra para compartir, no, porque es un compromiso muy fuerte que tengo en mi vida. Y gracias por este espacio, gracias por la confianza, gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente salimos mañana rumbo a Bucaramanga, una convención nacional, internacional de la misión en la cual estamos pastoreando, Cruzada Cristiana, y mañana salimos los 4 con nuestros hijos a recibir ese empoderamiento, esa palabra. Y gracias por esta oportunidad, quisiera acompañarlos mañana, pero pues estamos de viaje ya rumbo allá y habrán otras oportunidades. Es muy precioso estas enseñanzas porque lo alimentan a uno. Hay cositas que uno no ha visto y uno dice, uy, qué bonito, qué hermoso, y acá uno hay que complementar lo que Dios ha puesto en la vida de uno. Los amamos mucho, son una pareja pastoral hermosa y gracias, siempre diré muchas gracias por haberlos encontrado en mi camino y por Dios. Usted sabe cómo nos conocimos, ¿no? En un restaurante, una tarde que bajamos con nuestros chicos y fue de Dios habernos encontrado ese día en ese lugar. Y gracias a mi pastor, mi apóstol, lo bendigo su casa y su descendencia de una manera poderosa. Amén. Amén. Muchas gracias, mi pastora Sandrita. Muy amable siempre. También valoro mucho lo que son en Dios y como amigos, ¿verdad? Intachables, excelente. Gracias. Vivianita, nos vamos por hoy también. Tenga la bondad, nos regala su saludo de despedida.
Bueno, después de todo eso, a la pastora Sandra nuevamente. La conozco porque no falla ningún congreso de mujeres, entonces Sí, desde que va a la iglesia, entonces, y a su esposo, bueno, yo no me acuerdo cómo se llama, siempre Galeano con Juego, entonces, sí. eh, al pastor también, sus hijos, qué bendición, y la obra que hacen ahí, la obra de verdad, qué bendición. Es una alegría verle y saludarle nuevamente. Y a mi pastor, nada, que para mañana todos los que estamos aquí traigan un invitado porque de verdad que mañana el cierre va a ser de gran bendición y estas cositas de aprender de los beneficios de la sangre de Cristo nos van a ayudar y nos van a evitar varios sofocos, mi pastor, porque como seres humanos sí que nos desesperamos a veces cuando tenemos situaciones y no sabemos qué hacer. Y lo que usted decía, invertimos en una cosa, en la otra, y vamos y buscamos y tratamos por nuestros medios de solucionar, no teniendo en cuenta que la solución la tenemos en Cristo y es tan fácil y tan sencilla, pero como es tan fácil y tan sencilla, no la queremos tomar. Entonces, qué bendiciones que aprendamos y pongamos en práctica estos beneficios que nos da la sangre de Cristo, mi pastor. Gracias por invitarme, es un privilegio. Yo a veces, yo no estoy tan ducha con el tema, de hecho, de un tiempo para acá me siento como más, como si las cosas no me fluyeran cuando hablo, pero yo digo, Señor, tú me estás preparando para un ministerio y tú sabrás cómo me vas a enseñar a hacer y decir las cosas. Entonces, les bendigo, mi pastor, a usted, a su casa, mi pastora Luz y a todos. Usted sabe que les amamos grandemente. Mil gracias por la invitación. Y bueno, aquí seguimos, mi pastor, para el día de mañana. Amén. Gracias, Vivianita, y gracias, mi pastora. Gracias por sus palabras, por sus buenos deseos para este servidor, para su casa. Lo necesito. Cada día necesitamos sus oraciones, así pues de que bienvenidas son. Los dejamos por hoy. Mañana, con la ayuda del Señor, a las 5 de la mañana estaremos orando y a las 8 nos conectamos para seguir con esta enseñanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Pastora Sandra, feliz resto de día. Gracias, Saludes, pastor. por favor. Saludes. Chao, Vivianita, bendiciones. Chao, mi pastor. Chao, mi Vivianita, que esté bien y gracias.